Continuando con la tercera jornada de actualización profesional Fundices, nos corresponde presentarles una participación muy especial a cargo de María Gabriela Teis, quien nos compartirá algunos aspectos fundamentales relacionados con la responsabilidad de carácter laboral patronal a considerar a la hora de un cierre definitivo de una sociedad mercantil. Resultado de este interrogatorio se evidencia que el patrono ha incurrido en este despido masivo, como nos lo contempla el 95 de la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores, las trabajadoras, ya como se los mencioné en este porcentaje. Si de resultado del interrogatorio se evidencia que ha ocurrido este despido masivo, el inspector de trabajo va a remitir este expediente inmediatamente al ministro de Trabajo, a los fines de que este ministro va a declarar que la suspensión de los despidos y va a ordenar el pago de los salarios caídos de todos estos trabajadores. Es decir, no pueden procederse a más despidos. Ahora, también el artículo 41 nos dice que puede ocurrir que se aperture en este procedimiento una articulación probatoria, pero cuando se encuentre controvertido el despido masivo, es decir, el patrón no puede decir, ya va, espérate un momentico, pero es que aquí muchos de los trabajadores han renunciado, no todos los trabajadores yo los he despedido, sino que hay unos que se han ido por su cuenta, otros han renunciado, no está ese número o esa proporción del cual contempla el artículo 95 para considerarse que el despido ha sido masivo. Entonces, en estos casos, el inspector de trabajo va a aperturar una articulación probatoria, ¿no? Luego, después que termine el lapso probatorio, el inspector elabora un informe en el cual va a especificar el número de los trabajadores que realmente integraron la nómina, el número de los trabajadores que realmente fueron despedidos en el lapso en el cual se realizaron los despidos, y el informe se los va a remitir ¿a quién? Al ministro del Trabajo. Luego, nos dice en el 44 que demostrado la existencia de este despido masivo, repito, en los términos que nos indicó el artículo 95 de la Ley Orgánica del Trabajo, el ministro dentro de los 20 días hábiles siguientes va a decidir si existe motivo para suspender los efectos de ese despido. En caso de que el ministro decida que existe motivo para suspender el despido masivo, ¿qué va a ordenar? Va a ordenar la reinstalación, o mejor dicho, la reincorporación de todos los trabajadores a su puesto de trabajo, con la cancelación de su pago, los pagos de los salarios caídos y demás beneficios. Es decir, palabras más, palabras menos. Lo primero que hace un trabajador, lo primero que hacen los patronos cuando se encuentran en todo este tema de circunstancia económica, de insolvencia económica, que ya no tienen cómo para pagarle ni siquiera los pasivos, ni siquiera los salarios a los trabajadores, que es lo primero que se le ocurre, vamos a despedir a toda esta gente, ¿verdad? Ok, pero ya vemos nosotros que de conformidad con el reglamento, y quiero que sepan que el reglamento de la Ley del Trabajo del 2006, ese reglamento todavía está vigente, a pesar de que la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras es del 2012, el reglamento sigue vigente en todo aquello en cuanto no colide con la legislación laboral, y realmente son muy pocas las cosas, casi en ningún artículo colida con la Ley Orgánica del Trabajo de los trabajadores y las trabajadoras. Y en lo que tiene que ver con esta figura del despido masivo, se aplica en su integridad el artículo 40 y siguiente. Es decir, que este inspector, bien sea de oficio, repito, o a instancia de parte, que usualmente es a través de esta representación sindical de los trabajadores, va a solicitar que se inicie el procedimiento y puede pedir, ¿verdad?, que se suspendan esos despidos masivos. Es decir, el inspector del trabajo en todos estos procedimientos administrativos que se va a llevar a cabo ahí, lo único que él va a verificar es si realmente esa empresa despidió ese poco de trabajadores, ¿verdad?, de conformidad con lo que contempla el artículo 95, para entender que en efecto se produjo, si se produjo o no se produjo este despido
de carácter masivo. ¿Cuánto es la nómina de los trabajadores de esa empresa? ¿Cuánto es el número de trabajadores que fueron despedidos? Y todo esto dentro del lapso de 3 meses. Una vez que el inspector considere que están dados los supuestos del artículo 95, él le va a remitir esas actuaciones ¿a quién? Al ministro del Trabajo. Y al final va a ser el ministro del Trabajo. Si la situación del despido masivo, o sea, como ya se los comenté, se encuentra controvertida, porque el inspector puede que diga, oye, pero es que no lo tengo claro. Aquí hay un poco de trabajadores, pero que además que a lo mejor se han ido por su cuenta. Entonces, él va a revisar, se va a abrir la articulación probatoria para promover, para evacuar pruebas, y luego que él tenga el informe, ya tenga como la claridad de la situación. Ah, no, esta nómina de trabajadores, aquí hay tantos trabajadores en esta empresa, de los cuales fueron despedidos tantos trabajadores en esta empresa, yo le paso eso al ministro del Trabajo, y al ministro del Trabajo, de conformidad con el 44 del reglamento, al final él va a decidir, mira, ¿sabes qué? Yo considero que por interés social todos esos trabajadores tienen que ser reincorporados. Y tienen que ser reincorporados con el pago de sus salarios caídos, y va a suspender los despidos masivos. Lo que quiere decir, palabras más, palabras menos, que no nos podemos poner creativos en estar despidiendo a todos estos trabajadores, porque resulta que si estamos en una situación de insolvencia económica, antes de irnos al procedimiento mercantil de quiebra, de atraso o de quiebra, tenemos unos derechos laborales de los trabajadores que, como lo vamos a ver más adelante, tienen carácter de privilegios. Los créditos laborales, señores, son créditos privilegiados en comparación con todas las otras demás deudas que pueda tener la entidad de trabajo o el ente patronal. ¿Ok? Entonces son privilegios a los cuales se les tiene que dar preferencia, so pena de que el patrono o de que el empleador puedan estar incurso en algunas sanciones, que también las vamos a ver más adelante, no solamente de carácter administrativo, porque vamos a hablar de sanciones como multa, pero inclusive, para que, aunque muchos no lo sepan, pueden estar en curso en sanciones de carácter penal de arresto. Penal de arresto. Así que ojo con todo lo que tiene que ver con los trabajadores y cómo se va a manejar el tema de los trabajadores, que tiene que ser únicamente con apego a la ley, porque esto es gravísimo. Ok, entonces, conclusión, no se pueden proceder a los despidos masivos. El 95 es muy claro y les dice a qué se llama, qué se considera despido masivo de conformidad con los supuestos que allí se establecen. Ahora, en la próxima diapositiva vamos a hablar sobre la reducción de personal. Y en la reducción de personal nos la vamos a encontrar en el artículo 148. ¿Qué significa esto? Que tal y como nos lo decía el artículo anterior, el reglamento, en el artículo 44 del reglamento, cuando estamos hablando del despido masivo, aquí nos dice que si el patrono persiste en su intención de despedir al trabajador, podrá ejercer el procedimiento previsto, ¿verdad?, en este artículo. Es decir, él se puso a despedir un poco de gente, el inspector del trabajo le dijo, me paras el despido masivo, allá hay un despido masivo, no me puedes seguir despidiendo a esa gente, me las vas a reincorporar, le vas a pagar todos sus salarios caídos y los beneficios laborales que les corresponden. Pero si el patrono insiste, bueno, pero ¿cómo le voy a pagar si no tengo dinero? Entonces, el trámite correspondiente es el trámite que contempla el 148 de la Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadoras y los trabajadores, pero al mismo tiempo esta ley lo encontramos, la regulación, su regulación también está en el 46 del reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, que es lo que se llama el trámite por extinción o modificación de la relación de trabajo por razones económicas o por razones tecnológica, que es lo que nosotros conocemos como la reducción de personal. Entonces, ¿qué nos dice el 46? El 46, palabras más, palabras menos, nos dice que antes
de poder cerrar la empresa, el patrono debe solicitar a la Inspectoría del Trabajo, ¿verdad? Pero ya aquí vemos que es como a solicitud del propio patrono o del empleador. Él va a solicitar eh, a la Inspectoría del Trabajo la autorización para poder proceder a la reducción del personal. Y esto lo va a realizar a través de qué? A través de un pliego de peticiones. Pliego de peticiones, un escrito de conformidad con los términos que establece el 46, en el cual se señala en este pliego de peticiones debe establecer o especificar la identificación de la empresa, la identificación del patrono o del representante legal, también cuál es la cantidad de trabajadores con identificación de los datos, de los cargos, de la antigüedad de los trabajadores, el último salario devengado por cada uno de los trabajadores y algo muy importante que debe de presentarle en este mismo pliego de peticiones al inspector del trabajo es la justificación económica o tecnológica que motiva a ese cierre. Si la razón es económica, mis queridos amigos, deben anexarse además los balances, los estados de ganancia, los estados de pérdida o la declaración judicial, ¿verdad?, de quiebra o de atraso. Pero entonces, es decir, es como un expediente completo para usted poder pedirle a la autorización al inspector del trabajo para poder realizar esta reducción de personal. Es decir, este sí es el procedimiento. Lo otro que vimos es el despido, es cuando usted no pidió la autorización. Usted se puso a despedir a ese pocos trabajadores, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó? Que la Inspectoría del Trabajo dijo, sí, tú te la diste de vivo, tú despediste a este pocos trabajadores de conformidad con el 25 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, y entonces ahora yo te ordeno a ti la suspensión de esos despidos masivos, la reincorporación, el pago de los salarios caídos, porque tú no cumpliste con el procedimiento que tenías que haber cumplido, que era el de reducción de personal que contempla el 148 de la ley, concatenada a su vez con el 48 y siguiente del reglamento. El inspector del trabajo, ante este trámite a la Inspectoría del Trabajo y este pliego de peticiones que usted presentó, él tendrá la oportunidad también de ordenar la reincorporación de los trabajadores y el pago de los salarios caídos si el patrono procede sin la debida autorización. El 47 del reglamento nos dice, además, que una vez que el patrono presenta esta solicitud a la Inspectoría del Trabajo, igualmente pues se va aquí a constituir lo que se llama una junta de conciliación. Y en esta junta de conciliación, de conformidad con el 479 de la ley, va a estar compuesta por ¿quiénes? Va a estar compuesta por los trabajadores que fueron afectados por la reducción que van a ser afectados por la reducción de personal. El plazo dentro del cual se va a ejecutar la reducción de personal debe señalar claramente cuál es el plazo dentro del cual se va a ejecutar esa reducción de personal o la fecha de reincorporación parcial o total de los trabajadores, porque también de repente puedes decir, mira, yo lo que quiero es que ellos se vayan por un tiempo determinado mientras yo puedo arreglar un poco las situaciones económicas, ¿verdad? Aquí en la empresa, pero es una suspensión desde el punto de vista temporal. Todas esas situaciones tienes que aclararlo en ese pliego de peticiones que le vas a presentar al inspector del trabajo, pero al mismo tiempo, en ese pliego de peticiones debes señalar con claridad cuáles son las indemnizaciones que le puede corresponder a los trabajadores afectados y a las trabajadoras afectadas. Es decir, porque el hecho de que yo pida autorización para reducir, ¿verdad?, el personal en la empresa, no quiere decir que yo los voy a sacar sin pagarle a ellos lo que en derecho le corresponde, porque todos ellos son trabajadores y tienen derecho a que se les paguen sus indemnizaciones y todos los conceptos laborales hasta la fecha de terminación de la relación laboral. De conformidad con el 48 del mismo reglamento de la ley, nos dice que esta junta de conciliación, ¿verdad?, la cual va a estar, dijimos, va a estar compuesta por este representante
de los trabajadores también que fueron afectados por la reducción de personal. Entonces, aquí se puede determinar, y una vez que se vean además toda esta situación económica por la cual está pasando la empresa, aquí no solamente esta junta puede llegar a una decisión favorable en lo que tiene que ver con la reducción de personal, sino que pudiera la junta conciliadora también decidir sobre las modificaciones de las condiciones de trabajo. Entonces puede decidir, mira, vamos a hacer una cosa, que no vamos a sacar a los trabajadores, que no se vayan los trabajadores, pero vamos a cambiar las condiciones de trabajo. De repente esos trabajadores que laboran o que son trabajadores fijos, ¿verdad? Que laboran durante todo el día, a lo mejor un cambio en las modificaciones de las condiciones de trabajo es que, bueno, mira, que comiencen a trabajar mediodía nada más, ¿no? O puede pedirse también una suspensión colectiva de las labores. Suspensión colectiva de las labores con el objeto de superar la situación de la crisis económica durante un lapso que no pueda exceder los 60 días. ¿Qué significa esto? De conformidad con la ley y el reglamento nos dicen que las empresas, claro, pero esta suspensión debe ser autorizada por el inspector del trabajo, pero si usted suspende, si se suspende, ¿verdad?, las labores por 60 días, el reglamento dice que cuando opera una medida de suspensión, usted no tiene la obligación de pagarle salario. Ni el trabajador tiene el derecho a trabajador, ni usted tiene la obligación de pagarle salario a los trabajadores. Pero ojo, esto sí es consensuado, si así lo acepta esta junta conciliadora y es aprobado, ¿verdad?, por la misma Inspectoría del Trabajo, que es el órgano rector en materia del trabajo, el Ministerio del Trabajo. Entonces, si ocurren todas estas situaciones, lo que quiero decirles es que no necesariamente la decisión ante este procedimiento va a ser la de reducir la reducción del personal, sino puede ser, pueden llegar a conclusiones, ¿verdad?, para que la empresa no cierre completamente. Hay situaciones que pueden ocurrir en el momento provisional. ¿Para qué? Para velar de alguna manera la estabilidad en el trabajo de esas personas. Pero puede ser, vamos a modificarle las condiciones de trabajo, vamos a suspender colectivas las labores por un lapso hasta 60 días. Y otra modificación dice que el inicio de un proceso de recapitalización y reactivación de la empresa con la participación asociativa de los trabajadores y las trabajadoras bajo formas cogestionarias o de autogestión. Yo me imagino que ustedes deben haber escuchado un poco sobre esto. Son todas aquellas formas, y eso es una de las innovaciones inclusive que trajo la Ley Orgánica del Trabajo del 2012, donde los trabajadores de alguna manera pueden ser incluidos y formar parte de alguna manera con mecanismos y fórmulas de autogestión, ¿verdad? También en cuanto a la administración de la empresa. Pueden ser considerados como socios, como accionistas, pueden tener algún tipo de participación accionaria en la empresa, ¿verdad? Entonces, hay otras fórmulas que pueden darse de conformidad con el 48 y siguiente del reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, no solamente para que todos estos trabajadores se produzca a la reducción del personal de estos trabajadores. Según el 48 nos dice que el Estado puede brindar protección especial y facilitándole además a dichas empresas, estas sean gestionadas bajo un esquema de corresponsabilidad, obtengan preferencias crediticias, obtengan subsidios por entidades financieras, participen en programas de compras con el Estado, apoyo y programas integrales de ampliación tecnológica, otros incentivos de carácter preferencial establecidos por el Estado. Es decir, inclusive muchas veces en estas ruedas o estas mesas de negociación, a veces pueden participar inclusive personas que sean del Ministerio de Hacienda, ¿verdad?, o que tengan que ver con el área económica para proponer, para incentivar que lo último que ocurra sea el cierre de
la empresa. ¿Esto por qué? Por el tema que es la protección social del derecho del trabajo y para que esos trabajadores no se queden en la calle. Pero entonces, esto es más o menos como para que ustedes tengan una idea de cuál es el procedimiento aplicable. Sabemos que el procedimiento aplicable cuando ustedes tienen que reducir, hacer una reducción, ¿verdad?, de personal por razones económicas, por razones tecnológicas, esos los van a conseguir ustedes en la ley de trabajo y en el reglamento, ¿ok? De conformidad con los artículos 46 y siguientes del reglamento. Eso se va a iniciar a través de un pliego de peticiones. ¿Cuáles son las características? ¿Qué es lo que ustedes deben incorporar dentro de ese pliego de peticiones que están en el artículo 47 para demostrarle al inspector del trabajo que ustedes necesitan o bien hacer una modificación en las condiciones del trabajo, ¿verdad?, de todos estos trabajadores, o bien solicitar esta reducción de personal. Luego, tenemos en otra pregunta, bueno, ya en la diapositiva número 10, la siguiente, nos hacemos una pregunta y es la siguiente: ¿puede un patrono suspender legalmente las actividades por falta de producción? Yo creo que esto también, bueno, aquí hay mucha tela que cortar. Esto se ha hablado en cantidades de ocasiones, ¿verdad? Porque muchas veces los cierres de las empresas obedecen a situaciones como esta, a la falta de producción, bien sea porque ha subido muchísimo los costos, ¿verdad?, o bien sea porque no consigues la materia prima. Entonces no puedes continuar en ese proceso productivo. Entonces, al respecto, en relación a esta pregunta que muchas empresas se hacen, pero ¿se pueden suspender legalmente estas actividades? Bueno, tenemos que el artículo 72 de la Ley del Trabajo nos habla, dentro de los supuestos de suspensión de la relación de trabajo, nos habla en el literal I del caso fortuito o de la fuerza mayor. Dice: el caso fortuito o fuerza mayor que tenga como consecuencia necesaria, inmediata, directa, la suspensión temporal de la labor, cuyo caso debe solicitar autorización al inspector del trabajo y que la suspensión no va a exceder de 60 días. Pero aquí vamos hacia lo mismo, amigos. ¿Qué significa? Tanto la ley como el reglamento nos habla de situaciones en las cuales es posible hacer una suspensión de la relación laboral. Se puede hacer una suspensión. Cuando se originan algunas de estas causas de suspensión de la relación de trabajo, el trabajador no está obligado a prestar su servicio. No está obligado a prestar su servicio y el patrono no está obligado, en consecuencia, a pagar el salario, ¿verdad?, durante el tiempo que dure la relación laboral. El 72 nos dice que una de estas causales es por causa fortuita. Oye, sí, por causa fortuito o por fuerza mayor, ¿verdad?, ya yo no consigo la materia prima, no puedo continuar con el proceso productivo dentro de mi empresa, dentro de mi establecimiento. Pareciera que sí, en efecto, pudiese haber allí una suspensión legal de la actividad económica y de la relación laboral hasta por un lapso de 60 días. Ojo, pero ¿qué nos dice 72? Previa autorización del inspector. Esa es la situación, porque no siempre el inspector autoriza este tipo de suspensiones. Pero usted pide, usted solicita si necesita esa suspensión por ese lapso, ojo, por ese lapso de 60 días. Porque además el 33 del reglamento nos dice que cuando se trate de situaciones como de fuerza mayor, si la suspensión de la relación de trabajo excede los 60 días, ya hemos hablado de 60 días, ¿verdad? 60 días son 2 meses. Pero si la suspensión de la relación sobrepasa los 60 días, entonces aquí nos dice que los trabajadores afectados pueden retirarse justificadamente. ¿Qué significa esto? Retirarse justificadamente. Esto significa que, bueno, si usted me está dejando a mí en el aire y ya pasaron, ¿verdad? Ya pasaron los 2 meses, tengo 3 meses sin trabajar, sin conseguir trabajo, sin no sé qué. Ajá, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Aquí nos dice clarito el 33, que yo puedo entender que yo fui retirada en forma justificada porque a mí
no me volvieron a reincorporar en mi puesto de trabajo. Ahora, tanto la ley como el reglamento nos habla en cuanto a las causas de terminación de la relación laboral, que las relaciones las relaciones de trabajo pueden terminar por despido, que puede ser un despido justificado, puede ser despido injustificado, pero pueden ser también por retiro justificado o injustificado. ¿Cuál es la consecuencia? Que un trabajador que goza de estabilidad laboral, estabilidad en el empleo, que tiene más de 3 meses en ese trabajo, que no es un trabajador de dirección, ¿verdad? Y tiene, es como nosotros llamamos un trabajador que es fijo y tiene más de 3 meses trabajando. Ese trabajador, si usted lo despide en forma injustificada, ese trabajador puede ir a pedir que su reenganche y su pago de salario caído lo puede pedir en los tribunales laborales. Ahora, si goza de una circunstancia de inamovilidad laboral, así como ustedes se recuerdan, bueno, todos los fueros, como fuero sindical, como el fuero maternal, cualquier otra circunstancia, ¿verdad? Estos trabajadores pueden ir a pedir el reenganche y el pago de salarios caídos ¿a dónde? A la Inspectoría del Trabajo, si goza de una circunstancia de inamovilidad. Es lo que nosotros en la legislación laboral llamamos estabilidad absoluta o estabilidad relativa. La estabilidad absoluta cuando gozas de una inamovilidad, de un fuero especial, de una protección especial y te vas directo a la inspectoría. Pero si tu estabilidad es relativa, no tienes fuero, pero tienes más de 3 meses, ¿verdad? No eres un trabajador de dirección, entonces usted se va a pedir su reenganche. Pero al mismo tiempo, la ley me dice que pueden haber retiro. Cuando retiro justificado, como me lo contempla el artículo 33 del reglamento, es decir, no se entiende que a mí me despidieron, sino que se entiende que yo me puedo retirar justificadamente. Si me estoy retirando no voy a pedir reenganche, ¿verdad? Significa que yo me puedo retirar, pero en forma justificada, y una de las consecuencias del retiro justificado es que usted puede ir a los tribunales a pedir su indemnización, que anteriormente se llamaba la indemnización del artículo 125, pero ahora nos habla la ley orgánica, bueno, nos habla de la ley del 2012, de la indemnización por despido injustificado, ¿entiendes? Puedes pedir todas tus prestaciones sociales y aunado a eso la indemnización por despido injustificado en los tribunales laborales, como si hubiese sido un despido injustificado, pero no es despido injustificado, es un retiro justificado, pero que los efectos patrimoniales económicos son exactamente los mismos. Aquí yo le pongo un ejemplo de un caso que dice caso Industria Corpañal. Si ustedes buscan o se meten por Google y buscan este caso de la industria Corpañal, aquí con esta industria pasó eso. Esta empresa necesitaba hacer una suspensión, suspender por razones también, razones económicas, y no tenía materia prima en ese momento, ¿verdad? Entonces él necesitaba hacer una suspensión de la relación de trabajo, por lo menos por un lapso de 60 días. ¿Qué hizo esta empresa? Bueno, de conformidad con estos artículos que yo le estoy mencionando, fue para la Inspectoría del Trabajo, el inspector del trabajo revisó los estados, los balances, ¿verdad? Y el estado económico de la empresa, acordó la suspensión de la relación laboral por el lapso de los 60 días, todo de conformidad con lo establecido tanto en la ley como en el reglamento, lo que quiere decir que sí hay precedente, pero muchas veces también es discrecional del inspector del trabajo. Pero en todo caso, la peor diligencia es la que no se hace, ¿verdad? Ok. Quisiera saber si hasta ahora tenemos alguna pregunta por allí, alguien que quiera preguntar en relación a esto, algo que no tengan claro, que quieren que lo conversemos antes de seguir con la otra diapositiva. Me dice Lorena, me dice que no, todo bien. No hay manitos alzadas por ahí, ¿verdad? Por ahí hay una pregunta sobre dónde queda la estabilidad, de qué pasó con la inamovilidad laboral, dice Jesús Ochoa, de hace rato. Bueno, la inamovilidad todavía hay inamovilidad laboral, y eso está contemplado también. Acuérdense que las circunstancias de inamovilidad dependen del tipo de fuero del que se trate. No solamente tiene que ver con el decreto presidencial,
sino al mismo tiempo tiene que ver con circunstancias sindicales, en materia de libertad sindical, en materia de convención colectiva, del fuero sindical, pero también incluye el fuero maternal. Bueno, de todos modos, eso a mayor detalle, lo que es la diferencia entre la estabilidad absoluta, la estabilidad relativa, todo lo que tiene que ver con el decreto de inamovilidad, bueno, en algún otro momento, si ustedes gustan, podemos hablar al detalle sobre estas materias que son materias específicas dentro del contexto del derecho del trabajo. Aquí estamos ahorita más que todo enfocados qué hacer cuando se trata de un cierre de una empresa de trabajo y en todo caso cuáles son las obligaciones de carácter patronal, ¿verdad? Ahora, entre la otra lámina que tenemos aquí, vemos el cierre ilegal. ¿Qué pasa cuando ocurre un cierre ilegal, un paro patronal y el reinicio de actividades por orden del Estado? Miren, mis amigos, esto es un artículo nuevo. Este es un artículo novedoso que nos trajo la Ley Orgánica del Trabajo de los trabajadores y las trabajadoras. Y en este artículo, como ya ustedes deben saber, y de muchos casos que se han podido presentar, aquí vemos cómo el Estado, de modo discrecional, puede de alguna manera ordenar el reinicio de ciertas actividades de algunas empresas que se pretendan cerrar y puede acordar la apertura y el reinicio de las actividades económicas de esa empresa. Entonces yo los invito a que me acompañen con el 149. El 149 es muy claro cuando dice que en el caso de cierre ilegal, fraudulento de una entidad de trabajo o debido a una acción de paro patronal, si el patrono se niega a cumplir con la providencia administrativa que ordena el reinicio de la actividad productiva, el ministro del Poder Popular, en este caso el ministro del Trabajo, puede, a solicitud de los trabajadores y mediante una resolución motivada, ordenar la ocupación de la entidad de trabajo que fue cerrada y el reinicio de las actividades productivas. Para ello convoca el patrono, ¿verdad? Se convoca al patrono, se convocan a los trabajadores, se convocan a las organizaciones sociales y organizaciones sindicales también, para que se instale una junta administradora especial. Esta junta va a estar integrada por 2 representantes de los trabajadores, uno de los cuales lo va a presidir un representante del patrono, pero en caso de que el patrono decida no incorporarse a esta junta, va a ser sustituido a su vez por otro representante de los trabajadores. Es decir, si el patrono no está de acuerdo con la instalación de esta junta, ¿verdad? Y él dice, no, yo no voy a mandar a nadie en que ejerza mi representación patronal. Entonces, en vez de ser 2 representantes por los trabajadores, van a ser 3 por los trabajadores. Y por intermedio del Ministerio del Poder Popular, los trabajadores podrán solicitar al Estado la asistencia técnica que sea necesaria para la activación y la recuperación, en todo caso, de la empresa. De considerar lo necesario, se podrá incorporar a la Junta Administradora además, entonces se lo subrayé en negrita, todas estas diapositivas le van a quedar a todos ustedes, pero aquí les hice este llamado porque dice que se podrá incorporar además un representante del Ministerio del Poder Popular con competencia en la materia propia de la actividad productiva que desarrolle esa empresa. Es decir, ¿qué significa esto? Que lo que se quiere o lo que se va a pretender en este articulado es que el Estado de motu propio puede considerar cuando una actividad productiva determinada, o sea, a mí no me interesa que cierren esa empresa, a mí me interesa, en todo caso, quedármela yo como papá Estado, ¿verdad? Y tratar de ponerla nuevamente a producir, que continúe su marcha, y para eso yo me voy a quedar con los mismos trabajadores y yo me voy a encargar de ese proceso productivo.
¿verdad? Con los trabajadores y voy a seguir pagándole a los trabajadores su salario y todos sus demás beneficios contractuales y legales, ¿no? Pero ya es una decisión, en todo caso, del Estado. Ahora, en la diapositiva siguiente, yo hago referencia a unos hechos que han ocurrido de conformidad con este artículo, que como les digo, es un artículo novedoso en la legislación laboral, en situaciones que han pasado de conformidad con este artículo de cierre, cuando se han dado estos cierres ilegal de esta empresa. Pero cuando hablamos de cierre ilegal de la empresa es porque acuérdense que el patrono no cumplió de alguna manera con el procedimiento que contempla ni la ley ni el reglamento de pedir una reducción de personal o de especificar, ¿verdad? Cuáles son las situaciones por las cuales él está pasando esa entidad de trabajo, bien sea por razones económicas o tecnológicas, porque para eso hay un procedimiento. Hay un procedimiento. Entonces, simplemente decidió cerrar las empresas, por eso que se habla de cierre ilegal, porque cuando el cierre se convierte en ilegal, cuando usted no le pidió la autorización al inspector de trabajo, cuando usted no pidió, no introdujo ese pliego de peticiones. Entonces, usted decidió, a motu propio, cerrar esa empresa, no cumplió con los trámites de ley que contempla la legislación y el reglamento. En consecuencia, el Estado, ¿verdad?, puede considerar si quedarse o no quedarse con esa empresa. Entonces, tenemos el caso aquí de Minerales de Venezuela, donde en la resolución 877 del 29 de mayo del 2014, aquí el Ministerio del Trabajo dictó la resolución a través del inspector de trabajo y en esa decisión se resolvió la ocupación inmediata de esa entidad de trabajo y el reinicio en consecuencia de las actividades productivas y la instalación, tal cual como lo contempla la ley, de una junta administradora especial con facultades y atribuciones necesarias para garantizar el funcionamiento y el giro comercial de esa empresa, ¿ok? Entonces, esto es uno de los casos donde esto ocurrió a través de esta resolución que emanó del Ministerio del Trabajo. Luego, en la diapositiva siguiente, vemos un caso también que ocurrió con la Corporación Cloros de Venezuela. En este caso, la Corporación Cloros de Venezuela, tenemos que aquí incurrió en una acción de cierre ilegal, también cerró de forma ilegal, ¿verdad?, la empresa. Se señala que eso constituyó una agresión directa al proceso social del trabajo y en base a esto el Estado, es decir, de conformidad con el 149 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y los trabajadores, ordenó que el inmediato reinicio de las actividades productivas. Él ordena el reinicio de las actividades productivas y la empresa de alguna manera se negó a cumplir con ese mandato, con esa providencia administrativa. El Estado dictaminó a través del en este caso el ministro de Trabajo, la ocupación de la empresa, el reinicio de las actividades productivas, atendiendo a la solicitud de los trabajadores que habían hecho ¿qué? A la solicitud que le habían hecho a la empresa, quienes los trabajadores de esta empresa, la Corporación Cloro de Venezuela. Fueron los trabajadores los que fueron ante el inspector de trabajo, muchas veces acuden a través de ¿qué? A través de su representación sindical. ¿Para qué? Porque muchas veces ellos no quieren ni siquiera que le den sus prestaciones sociales o que le den todas las indemnizaciones que le corresponden de conformidad con la ley, sino ellos lo que quieren, si tienen unas buenas convenciones colectivas, ellos lo que quieren es seguir trabajando, no les importa, bien sea con el patrono anterior o bien sea que el Estado retome las funciones de estas empresas, pero mucho lo que les interesa es mantener la estabilidad de su puesto de trabajo, sobre todo en empresas como estas donde, bueno, no sabemos cómo estará ahorita la situación, pero
Sabemos que la Corporación Cloro de Venezuela en su momento tenía buenos beneficios laborales y sociales para los trabajadores. Bueno, entonces hasta aquí hemos visto que quiero que lo tengan bien en cuenta, cuál es el procedimiento en materia de reducción de personal, cuál es el procedimiento, si ustedes necesitan se modifiquen las condiciones de trabajo, puede ser temporalmente o una suspensión de esas actividades por el tiempo de que no puedan exceder los 6 meses, pero una suspensión mientras ustedes tienen como que un oxígeno, esa empresa tiene un oxígeno de ver cómo va a ser, ¿verdad?, para poder reactivar su marcha económica. Entonces sabemos cuál es el procedimiento administrativo ante la Inspectoría del Trabajo que se debe de cumplir. También sabemos qué es lo que no se debe hacer cuando estamos en presencia de despidos que son masivos y cuando lo más seguro es que la orden del inspector del trabajo sea la suspensión del despido pasivo, el reenganche y la corporación y la reincorporación de los trabajadores, ¿verdad?, aunado con el pago de los salarios caídos durante todo ese tiempo y de todos sus beneficios laborales. Y al mismo tiempo hemos visto ya lo que nos contempla el 149, que les dije que es un artículo novedoso en el sentido de que cuando las empresas no hacen lo que tienen que hacer, sino que van y proceden al cierre de forma ilegal, es decir, no hacen el cierre de conformidad con la normativa que contempla la legislación laboral en materia de protección del derecho de los trabajadores, porque es que una cosa es lo que ustedes han visto hasta ahora, que es el procedimiento mercantil de quiebra o de atraso por insolvencia económica, y otra cosa, mis estimados, muy diferente, son los procedimientos en materia de legislación laboral, donde el inspector del trabajo tiene que para autorizar esta reducción de personal o este cierre de empresa, tiene que verificar todos esos balances, si es verdad que está ante un procedimiento de ese tipo, ¿verdad? Si es verdad que está en presencia de una insolvencia económica, si es verdad o no es verdad que está en presencia de una insolvencia económica por parte de la empresa, ¿ok? Y cuando las cosas se hacen mal hechas, entonces fíjense que el 149 inclusive prevé la posibilidad de que el Estado puede quedarse con la empresa y ella misma ordenar la reactivación de las funciones de la misma, ¿ok? Ok, entonces, ¿qué tenemos? En conclusiones, obligaciones laborales de los empleadores ante el cierre definitivo de las empresas. Entonces, ¿cuáles son todas estas obligaciones laborales cuando ya deciden proceder al cierre de las empresas? Tenemos, por supuesto, el pago de los beneficios laborales de los trabajadores. Estos trabajadores tienen que pagarle sus prestaciones sociales, tienen que pagarle todos los conceptos laborales. Las prestaciones sociales, pues ya sabemos, en el caso de la antigüedad, cómo se calcula. De eso ustedes saben bastante, porque creo que aquí la mayoría son contadores y saben sacar y calcular muy bien estos beneficios laborales. En cuanto a la antigüedad, bueno, sabemos que con el último salario integral, ¿verdad? Aquí pagamos 30 días de salario por cada año de servicio, fracción superior, luego se pagan más 2 días adicionales, que también lo saben, y el pago tiene que hacerse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la terminación de la relación laboral, so pena de causar eso intereses moratorios. Para cuando se vaya a realizar ya el cierre y la liquidación definitiva de los trabajadores, tienen que pagarle además el concepto que tiene que ver con las vacaciones. Acuérdense que las vacaciones se pagan con el salario normal, y también va a pagar las vacaciones no disfrutadas, porque hay empresas que no permiten que los trabajadores, disfruten, sino que hay trabajadores también por la naturaleza de las funciones que realizan, por los cargos que desempeñan, que tienen muchas. Entonces, al terminar la relación, cuando usted vaya a pagar, usted tiene que hacerle toda la liquidación, ¿verdad?, conforme a lo que establece la ley. Pero si tenían estas vacaciones pendientes, usted esas vacaciones pendientes, como se supone que ya no las va a poder disfrutar, usted va a tener que pagárselas, ¿verdad? ¿Y con qué? Y con el último salario.
de todos esos días pendientes de descanso. Las utilidades o también llamadas bonificaciones de fin de año, debe de pagar también la parte proporcional, ¿verdad?, a los días que para la fecha de la terminación de la relación laboral, que es lo que se llaman las utilidades fraccionadas o bono de fin de año, pero también en forma fraccionada. Es decir, tiene que pagar todo y cada uno de los beneficios que le pudieran corresponder a estos trabajadores. Luego, entre otras obligaciones laborales, nos dice la otra diapositiva, que también tenemos que estar pendientes al momento ya de finalización. Bueno, por supuesto, el examen médico de egreso, eso lo contempla también la LOPSIMA. El empleador deberá facilitar y costear examen médico para los trabajadores en el cumplimiento de las normas de salud y seguridad laboral. Usted da la obligación de entregarle su constancia de trabajo a cada uno de los trabajadores, ¿verdad?, que certifique que el tiempo en el cual ese trabajador su servicio, el último cargo que desempeñó, también hacer las notificaciones a todas las demás autoridades administrativas correspondientes del cese de la relación laboral con los trabajadores, tanto al Instituto de los Seguros Sociales, bueno, como dice allí la diapositiva, que entre las notificaciones, bueno, ya ustedes saben que hay que notificar el cese de la relación laboral ante el Seguro Social, ¿verdad?, y antes el FAO, pero también ante el INSE, ¿ok?, cuando termine, cese esa relación laboral, la actualización del RIF y también lo que tiene que ver con la declaración correspondiente informativa ante el CENIA. Esas son todas estas obligaciones de carácter laboral. Luego nos encontrábamos, lo que hablamos desde un principio, en relación a todas estas sanciones penales y administrativas, ¿verdad?, cuando la empresa no hace las cosas como tiene que hacerlas, sino que hace el cierre ilegal, de forma ilegal, no lo hace de conformidad con la normativa que contempla la Ley Orgánica del Trabajo y el Reglamento, que ya lo vimos, que es la autorización ante el Inspector del Trabajo, que es el pliego de peticiones que tiene que incorporar, que son sus balances, para que el inspector determine también las condiciones, la circunstancia económica en la cual se encuentra la empresa, ¿verdad?, sino que decide a motu propio cerrar entonces de forma ilegal, en contravención a lo que contempla la ley. Entonces vemos que sí hay sanciones que no solamente son de carácter administrativo, sino también inclusive de carácter penal. Fíjense cómo nos contempla el artículo 539 de la ley, que el cierre ilegal e injustificado de esta empresa, de la fuente de trabajo, va a ser considerado un delito y que el patrono que incurra entonces en esta acción podrá ser castigado con una pena que va de 6 a 15 meses. En el caso de reincidencia, eso no lo contempla el artículo siguiente, que es el 540, es decir, si el patrono reincide, ¿verdad?, en el cierre ilegal e injustificado de estas empresas, entonces en el caso de reincidencia, la pena se va a aumentar a la mitad. Luego, el 538 de la ley inclusive habla que por incumplimiento u obstrucción a la ejecución de los actos emanados de las autoridades administrativas del trabajo, entiéndase la Inspectoría del Trabajo, ¿verdad?, decisiones inclusive del mismo ministro, que de repente pueden ordenar que el reenganche y el pago de los salarios caídos de los trabajadores, y aún así el patrono, el empleador se manifiesta en desacato, entonces, en desacato que a cumplir estas decisiones administrativas de los órganos administrativos del trabajo, entonces aquí el empleador también puede ser penado con una sanción penal que va de arresto policial de 6 a 15 meses. 538 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, y esto puede ocurrir porque muchas veces el propio inspector del trabajo puede oficiar ¿a quién? Al Ministerio Público.
para que se encargue de realizar estas acciones de carácter penal. Entonces esto es gravísimo, por eso es que las cosas hay que hacerlas bien hechas y por eso es que tenemos que estar pendiente de todo lo que significan estas normativas, ¿verdad? Tanto en el procedimiento que corresponde desde el punto de vista mercantil, el procedimiento, lo que señala el Código de Comercio, pero también lo que contemplan las otras leyes y los otros reglamentos, porque podemos hacer las cosas bien desde un punto de vista, pero si no abarcamos las otras áreas, pueden pasar situaciones de este tipo para los empleadores, ¿verdad? Y los representantes legales de todas estas empresas. En cuanto a las sanciones de carácter administrativo, pues la propia ley nos habla de multa por desacato a las órdenes de la autoridad administrativa de la Inspectoría del Trabajo y según el 532 de la ley nos habla de una multa no menor de 60 unidades tributarias ni mayor de 120 unidades tributarias. O sea, esto es discrecional, pero va a variar la multa, va a ser entre 60 y 120 unidades 120 unidades tributarias. Es decir, cuando esta misma autoridad administrativa, digamos el inspector de trabajo, el ministro, da una providencia administrativa, que cualquiera de estas providencias administrativas de las que hemos hablado, pero el patrón o el empleador se mantiene en desacato alguna de estas decisiones, entonces además de la sanción de carácter penal, tenemos esta también de carácter administrativa que tiene que pagar esta multa. Igual multa se va a aplicar por violación de las garantías de inamovilidad laboral si los trabajadores se encuentran bajo esta situación, se encuentran amparados. Ya dijimos anteriormente que en estos procedimientos los trabajadores se encontraban, sobre todo en el caso del despido masivo y de la reducción de personal, hasta tanto la autoridad administrativa no se pronuncie, ellos se van a encontrar como si tuviesen un fuero laboral, en una circunstancia de inamovilidad. Es decir, que no pueden ser despedidos, trasladados, desmejorados de sus condiciones de trabajo hasta tanto, ¿verdad?, se cumplan con los procedimientos que contempla la legislación laboral. En cuanto a las otras consecuencias adicionales, tenemos por supuesto que cuando en el momento en que se autorice el cierre de estas empresas, ¿verdad?, y se le vayan a pagar a los trabajadores sus pasivos laborales, pues por supuesto aquí nos vamos a encontrar con, además de lo que habíamos hablado anteriormente, del pago de las prestaciones sociales, habíamos hablado del pago de las prestaciones sociales, de las vacaciones, todo eso. En cuanto a las consecuencias adicionales, tenemos, por supuesto, ya lo hemos tocado, los salarios caídos por decisión de la autoridad administrativa del trabajo, de la Inspectoría del Trabajo, del ministro del Trabajo, ¿verdad?, que puede ordenar la reincorporación de los trabajadores, el pago de todos los salarios caídos y demás beneficios laborales. El decaimiento de la solvencia laboral, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando existe un incumplimiento de parte de la empresa de las obligaciones de carácter laboral con estos trabajadores, esto puede dar origen a que las autoridades administrativas revoquen a esa empresa la solvencia laboral, lo cual les va a impedir a los empresarios realizar trámites legales y trámites comerciales porque no van a tener esta solvencia laboral. De allí la importancia de cumplir con todas estas obligaciones de ley. Y bueno, y lo que ya habíamos hablado anteriormente en el artículo 149, que nos dice la posibilidad de que los trabajadores puedan tomar el control de la empresa, son consecuencias también del cierre ilegal, en forma ilegal de la empresa, y que el Estado puede tomar de alguna manera esas mismas funciones y reactivar a las empresas. Basta una resolución
un acto administrativo, la cual ella acuerde esa decisión, habiendo escuchado a la Junta Conciliadora de conformidad en los términos contemplados en el 149 de la legislación laboral. Ok, bueno, vamos para que a ustedes, muchos de ustedes les interesa también en esto del cierre de la empresa, que tiene que ver con los créditos laborales, con los privilegios y la competencia jurisdiccional. Esto nos lo contempla además el 150 de la ley. Y yo les había dicho desde un principio que estos créditos, los créditos que son laborales, son créditos que van a ser privilegiados y van a estar por encima de cualquier otro crédito, de cualquier otra deuda, de cualquier otro pasivo laboral. ¿Por qué? Por el tema del derecho social del trabajo. Entonces, un crédito de carácter preferencial. Y nos dice en forma expresa el 150 que los jueces de la jurisdicción, de la jurisdicción laboral tendrán competencia para la ejecución de los créditos laborales, excluirá con prioridad la competencia del juez de atraso de quiebra y estos no podrán actuar ni tramitar el procedimiento de atraso o de quiebra hasta que se haya cumplido el procedimiento de ejecución forzosa y se hayan satisfecho a plenitud todos los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Es decir, que va a haber un procedimiento, ustedes pueden ir llevando el procedimiento de quiebra, de atraso, ¿verdad? Por ante el tribunal mercantil, pero ¿qué es lo ideal, mis queridos? Lo ideal es que ese patrono, ese empleador haya cumplido con las obligaciones laborales de todos estos trabajadores. Es más, les voy a decir una cosa. Yo en una oportunidad trabajé en la liquidación de un grupo, se llamaba el grupo Premier, que eran como una aseguradora. En este caso, pues ellos mantuvieron sus cuentas bien claras, claro, a través de las organizaciones sindicales, de estas organizaciones que representan a los trabajadores. Muchas de las empresas lo que hacen es acordar como una cajita feliz. Les hacen una cajita feliz a todos los trabajadores para que todos los trabajadores se vayan contentos, o les pagan sus indemnizaciones. Entre las indemnizaciones las que está, por supuesto, la indemnización como si fuese un despido injustificado. Estás reconociendo, mira, te voy a pagar el despido injustificado, te voy a pagar una cosa más como una cajita feliz. Y muchos que hacen, ojo, no le estoy diciendo que lo hagan, pero muchos patronos lo que hacen para curarse en salud es que ponen a veces a los trabajadores a firmar su carta de renuncia. Le dice, mira, fírmame la carta de renuncia y yo te voy a dar toda esta cantidad de dinero, lo que te corresponde de conformidad con la ley, y te doy un poquito más. ¿Y por qué este tema de la carta de renuncia? Porque es que no es lo mismo que usted le pague a ese trabajador y después el trabajador puede salir a demandarlo a usted y decirle, oye, pero me pagaste incompleto, porque no me pagaste completo, porque ahora voy a reclamar la otra indemnización, o que voy a reclamar. Cuando usted le paga y ese trabajador acepta conforme, y él dice, bueno, yo renuncié al trabajo, no me importa, yo te puedo firmar mi carta de renuncia, pero yo me voy contento y satisfecho con lo que tú me pagaste. Entonces, ya con esa carta, ese trabajador no puede ir ni a inspectoría, ni a los tribunales, a pedir reenganche y a pedir salarios caídos, porque él ya renunció. La relación, quien dio por terminado la relación laboral fue el propio trabajador, número uno. Y número dos, no voy a poder a pedir otra indemnización por despido injustificado, porque yo tengo mi carta de renuncia. Entonces, muchos empresarios hacen esto. Ojo, pero no estoy diciendo que pongan a firmar los trabajadores y que no le paguen nada. Muchos de los que yo he visto lo han puesto a firmar, pero le han dado beneficios, inclusive muchos beneficios que superan a los beneficios que contempla la legislación laboral por terminación de la relación laboral, incluyendo la indemnización por despido injustificado. Pero ellos lo que tienen es eso como una carta debajo la manga para curarse en salud, ¿ok? Entonces, y si los trabajadores están contentos,
no hay que tener mayores preocupaciones. El 150 es claro. Ahora, el problema está cuando usted no le pagó a los trabajadores lo que le correspondía, no le dio a los trabajadores las indemnizaciones que le correspondían. Esos trabajadores salieron corriendo a demandar, uno por la Inspectoría del Trabajo, otros fueron a demandar, a denunciar el despido masivo, otros se fueron para los tribunales laborales, otros se fueron a pedir el pago de prestaciones sociales y diferencia de prestaciones sociales y diferencias de indemnizaciones por despido injustificado por ante los tribunales laborales. Entonces ahí es cuando se le empaqueta la situación. ¿Por qué? Porque es cuando el 150 te dice, ok, tú puedes llevar el proceso por allá por ante los tribunales mercantiles del procedimiento de juicio y de quiebra, pero hasta tanto el juez laboral no vele con ese poco de demanda, que a lo mejor todos los trabajadores salieron corriendo a demandar al patrono, que se le hayan pagado todos los trabajadores, y si hasta tanto no se haya concluido el procedimiento de la ejecución forzosa, entonces no se va a poder de alguna manera dar cumplimiento, y dice inclusive no se va a poder ni siquiera tramitar el proceso de atraso o quiebra, o queda congelado el proceso de atraso y quiebra que está sustanciando los tribunales mercantiles, el juez de comercio, ¿ok? Inclusive hay quienes dicen que si el juez mercantil o el juez de comercio pronuncia su sentencia, ¿verdad?, en cuanto a la declaratoria del procedimiento de quiebra el proceso de atraso o de quiebra, sin haberse terminado el procedimiento que está sustanciando el juez laboral en relación a los beneficios laborales de todos estos trabajadores, pudiese inclusive, hay quienes dicen que pudiese inclusive solicitarse la declaratoria de nulidad de esa sentencia del juez de comercio. La declaratoria de nulidad, pudiese demandarse la declaratoria de nulidad, apelarse de esa sentencia y declarar la declaratoria de nulidad o la reposición de la causa en el caso del juez de comercio. ¿Por qué? Porque aquí la ley es muy clara y te dice que aquel no puede sustanciar hasta tanto este procedimiento no esté claro. Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero decir? Que independientemente de esto, lo mejor es hacer las cosas bien hechas. Usted páguele a los trabajadores lo que le corresponden de acuerdo a lo que dice la legislación, que esos trabajadores se vayan contentos y que esos trabajadores le firmen de manera de que ustedes sepan que ellos, es más, si les puede pagar un poquito más mejor, pero que las situaciones estén bien, no sea que se les vaya después a complicar la cosa entre un juicio mercantil y el otro juicio de carácter laboral, ¿ok? Y se le vaya a enredar el papagayo. Ok, la siguiente diapositiva que nos habla de los privilegios de los derechos patrimoniales de los trabajadores, aquí nos lo dice también el 151 de la ley, el salario, las prestaciones e indemnizaciones o cualquier otro crédito adeudado al trabajador con ocasión de la relación de trabajo, lo que yo les estoy diciendo, les dije de un principio, van a gozar de privilegios, de preferencia absoluta sobre cualquier otra deuda del patrono, ¿ok? Incluyendo los créditos, imagínense ustedes, incluyendo los créditos hipotecarios, tienen derecho de preferencia, incluyendo hasta los créditos hipotecarios y prendarios, obligando al juez del trabajo a preservar esta garantía. Y aquí hay algo muy interesante, que esto ya lo vamos a ver cuando, que esto es un regalo que yo le traigo, que en el caso de, es una figura jurídica que se llama grupo de empresa, me imagino que muchos deben haber escuchado, o llamado también unidad económica, pero le subrayo aquí en negrita la tercera parte del artículo 151 para que lo tengan muy en cuenta también. Fíjense que aquí nos dicen las personas naturales en su carácter de patrono y los accionistas son solidariamente responsables de las obligaciones derivadas de la relación laboral. O sea, yo no pretendo que aquí ustedes se conviertan laboralistas en 2 horas, ¿verdad? Pero hay algunos conceptos y algunas definiciones que es muy importante que ustedes tomen en cuenta, más a la hora cuando vayan a asesorar a alguna de las empresas. Miren, mi estimado,
Los patronos, las personas naturales, son solidariamente responsables de las obligaciones laborales en las cuales estén incursas las empresas, la persona jurídica como tal. Y por eso yo le señalo esta sentencia, a pesar de que esta es una sentencia del 2005, pero esta es una sentencia que ha marcado jurisprudencia en los tribunales laborales y se sigue manteniendo este criterio de conformidad con el 151 de la Ley Orgánica del Trabajo. Esta fue una sentencia que se interpuso contra una empresa que se llama Transporte Rosalía Castillo, pero fue al mismo tiempo demandado en forma solidaria al presidente de la empresa. Fíjese que el presidente se llama igual que la persona jurídica. El señor Rosalío Enrique Castillo fue demandado. Es decir, fue demandado tanto la persona jurídica como la persona natural. Y para que ustedes sepan, de conformidad con este artículo, la Sala de Casación Social declaró con lugar la responsabilidad solidaria de ambos. Así que el que se está creyendo que, ay, no, esos son los activos de la empresa, yo cerré la empresa se liquidó, la empresa, ajá, no tiene plata con qué pagar. Bueno, mire, si a alguien se le ocurra demandar a la persona natural y la persona natural tiene unos cubritos por ahí, la persona natural responde también desde el punto de vista laboral. A lo mejor no en relación a las otras deudas, a los otros pasivos, ¿verdad? Pero en cuanto a los pasivos laborales, sí, para que lo tenga clarito. Y en cuanto al regalito que les dije que le tengo, es este de grupo de empresa, unidad económica, responsabilidad solidaria patrimonial, el artículo, esto nos lo vamos a encontrar tanto en el artículo 46 como en el artículo 22 del reglamento de la ley del trabajo. Aquí es clarito cuando señalan esta figura jurídica de unidad económica o también llamado grupo de empresa, es cuando pueden existir varias personas. O sea, pueden existir varias personas jurídicas, pueden existir varias empresas, pero existen unos denominadores comunes que cuando esto ocurre entre una empresa y la otra, a pesar de que los objetos sociales de esta empresa sean distintos, pues la Sala de Casación Social ha dicho que se configura esta figura de, bien sea de grupo de empresa o de unidad económica, y que aquella empresa puede responder de forma solidaria en las obligaciones laborales de los trabajadores de la otra empresa. No sé si me expliqué, pero vuelvo a repetir, ¿qué significa esto? Que muchas empresas, ¿qué es lo que hacen? Vamos a ver, que esto yo me cansé de verlo cuando yo era juez del trabajo, y además que me encantaban todos estos casos. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas empresas, cuando tienen estos problemas desde el punto de vista económico, ¿verdad? O déficit económico, ellos dicen, mira, yo voy a hacer una cosa. Estos trabajadores, yo tengo, no sé, tengo una empresa de repuestos y tengo otra empresa, y una empresa de transporte, ¿verdad? Pero yo soy el dueño. Fíjense que tiene objetos sociales completamente distintos. Pero entonces, ¿con qué nos encontrábamos nosotros? Ah, bueno, pero yo le voy a pagar al trabajador, le pago de repente las utilidades, se las pago por aquella empresa, no se las pago por esta donde lo contraté, sino se las pago por aquella empresa. O como tengo un déficit fiscal, entonces yo voy a sacar la plata de la otra empresa, ¿verdad? Y ya no le voy a seguir pagando por aquí. Y comienzo a pagarle todos sus beneficios y pasivos laborales por la otra empresa. O trato como de eludir la responsabilidad. Entonces después cuando el patrono demanda, el trabajador demanda al patrono, al empleador, él llega a los tribunales y dice, ay no, mire, el ciudadano juez, pero es que son dos empresas distintas. Lo que quiere decir es que él trabajaba por allá, él trabajó de fecha tal a fecha tal, trabajó por allá, de fecha tal a fecha tal, trabajó por acá, miren los recibos de pago, aquí no es una sola relación, aquí son dos relaciones laborales distintas y yo no voy a reconocer todo ese lapso de antigüedad, ni lo voy a pagar todo eso por la empresa número A, sino que le pague la B. O que la A le pague de tal lapso a tal lapso y la B le pague de tal lapso a tal lapso. O sea, o una cantidad de maniobras para confundir, ¿verdad?
la relación alegando de que son empresas con objetos sociales distintos. Entonces ya esto está superado y para que ustedes sepan que el criterio reciente a nivel de los tribunales laborales es que aunque tengan objetos sociales distintos, si se determina que son, las personas naturales de una empresa, los órganos de dirección, de administración, pueden conformar también los órganos de dirección de administración, aunque no sean todos, sino algunos de las otras empresas. Bueno, mis estimados, allá hay lo que se llama una responsabilidad solidaria patronal. Ambas empresas tienen que responder solidariamente por el pago de esos trabajadores. ¿Ok? Y desde el inicio hasta la terminación de la relación laboral. Entonces, ¿qué nos dice el 46? Se considera que existe un grupo de entidades de trabajo cuando se encuentran sometidos a una administración, a un control común, constituyen una unidad económica y dice, y se presumirá, salvo prueba en contrario, la existencia de este grupo de empresas cuando, uno, existe relación de dominio accionario de una persona jurídica sobre otra, las juntas administradoras o los órganos de dirección, fíjense, hasta los órganos de dirección, puede ser, no necesariamente tiene que ser los representantes legales, puede ser el presidente, puede ser el vicepresidente, puede ser el director ejecutivo, conforman una proporción significativa por la misma persona o bien porque utilizan una idéntica denominación, marca, emblema o desarrollen en conjunto actividades que evidencien también su integración. Esto no son puntos que son concurrentes, es decir, no tiene que tener los 4, no, puede tener uno solo. Hasta con uno solo que se obtenga se puede entender que estamos en presencia de un grupo de empresa o una unidad económica y en consecuencia hay lo que se llama una responsabilidad solidaria de carácter laboral en relación a todos los trabajadores y los pasivos laborales. En la diapositiva siguiente tenemos que estos mismos supuestos los vamos a contemplar en el 22 del reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, son los mismos supuestos que nos dicen, ¿verdad? Cuando estamos en presencia de un grupo de empresas. Y aquí yo les hago este señalamiento de esta sentencia para quienes les interesan buscar un poco más. Sentencia del TCJ, Sala de Casación Social, 25 de mayo del 2006, que también ha sido reiterada. Sentencia que ha marcado jurisprudencia en el caso de concretos industriales y Raymond de Venezuela S.A., donde el objeto entre una empresa constructora y la otra empresa que se llama Raymond de Venezuela, el objeto es completamente diferente, tienen objetos sociales disímiles, pero por el solo hecho de que uno de los órganos directores, ni siquiera administradores, sino directores, estaban dentro de una empresa y al mismo tiempo formaban parte dentro de la otra empresa, para eso se pidieron los documentos legales, documentos constitutivos, documentos estatutarios, la revisión. Entonces, al final, la sala llegó a la conclusión de que era un grupo de empresas y que debía haber una responsabilidad solidaria para que asumieran el pago de los pasivos laborales de esos trabajadores. Entonces, las cosas no siempre son como uno las cree así de fácil, de sencilla, por eso tenemos que leer, tenemos que estudiar, estar al día con la jurisprudencia y no solamente en la parte que nos toca. Digamos, si somos contadores, ver la parte desde el punto de vista del Código de Comercio, la parte del punto de vista mercantil, sino para tener éxito en lo que hacemos, estudiar un poco más a profundidad todas las otras áreas que ante un cierre de empresas están estrechamente ligadas y vinculadas entre ellas mismas para que se haga el cierre de la manera más exitosa posible y de acuerdo a lo que contempla tanto la legislación como el reglamento y todas las normas de carácter sustantivo y de carácter adjetivo procesal. Bueno, hasta allí, si tienen alguna pregunta. Oye, parecía una de esas películas que lo mantienen a uno desde el principio hasta el final en suspenso, ¿no? Muy buena, de verdad, te felicito. Oye, fíjate que hay algo interesante con el artículo 159, ¿no? Que se puede vincular
con aquellas empresas que solicitan ante los entes gubernamentales la suspensión de la actividad, ¿no? Porque, Ah, o sea, perfectamente un ente público como el CENIA puede exigirle a esta entidad que presente esa providencia que emite el Ministerio de Trabajo, ¿cierto? O sea, ujú, perfectamente lo puede hacer. Por lo que ujú, te lo comento, porque yo he tenido casos que me han preguntado cuando se redactan esas cartas de suspensión de actividad. Hubo uno que me causó mucha gracia, ¿no? Que hasta que la situación mejore. Si no, tú tienes que ser finito. Si es temporal, desde hasta. Pero ese hasta lo determina la gerencia, o sea, no lo determina tu contador. Tienes que reunirte y ahora le agregamos el artículo 159, ahí tiene un insumo perfecto para poder definir el periodo, ¿no? O sea, creo que hay que vincularlo. así es. So pena, pero imagínate, so pena de poder entrar en toda esa cantidad de sanciones, de incumplimientos, por no cumplir la normativa en los términos que se contempla, pues. Entonces, es delicado, es delicado. Mira, el tema laboral es muy susceptible. Yo digo que es muy susceptible, eso hay que tenerle muchísimo cuidado porque por donde tú menos te imaginas, o sea, se te puede complicar la cosa en materia de cierre de empresa, de no hacerlo desde el punto de vista legal en cuanto a los derechos de los trabajadores. Los derechos, los pasivos laborales, lo que se le adeuda, pues. Sí, otro elemento importante, y por favor, colegas, participen, hagan las preguntas. Otro elemento importante, y creo que lo mencionó ayer, antier, el amigo Freddy, que los contadores somos los que apagamos la luz, porque hay que calcular, hay que cuantificar el resultado de todo este proceso, bien sea porque la empresa se vaya a liquidar o bien sea porque deba cumplirse con el cálculo de las obligaciones. Nosotros los contadores no podemos simplemente sacar números por sacarlos, sino tener todo conocimiento de que el proceso se haya cumplido de manera oportuna. Porque si no, entonces viene Rodríguez, como decía ayer, y genera una contingencia que no se puede cuantificar, pero está ahí. Y al no poder cuantificarse, tiene que revelarse en los estados financieros. Es interesantísimo cómo se puede vincular todas estas tres áreas, ¿no? No sé si Freddy está por ahí, puede comentarnos algo al respecto. El tema era referente a cosa que me fue un poquitico, a la responsabilidad, ¿cierto? Y a la responsabilidad solidaria. ¿O a qué era el tema, Margarita? ¿Cuál era la pregunta? José Orlando tiene una pregunta para ti, José Orlando. ¿Qué era Orlando? Sí, Freddy, precisamente estaba comentando el comentario que hiciste, que los contadores somos los que apagamos la luz, ¿no? A la hora de Exacto. un cierre, una liquidación. Y que Claro, no que es basta el con último. simplemente hacer una carta al CNA o hacer un cálculo sin tener conocimiento de todo este proceso que debe cumplirse, en este caso ante el Ministerio de Trabajo para el cese definitivo, ¿no? Porque fíjate algo Claro, interesantísimo que también vi. Si una empresa comunica a las entidades que está liquidando y si ordena al Ministerio de Trabajo que se reinicie, ¿cómo queda ahí la suspensión? No, no se puede. Tú puedes decir, mira, no se ya puede. llegué hasta acá, pero el patrono dice, mira, no me sumo a ese consejo que tiene que crearse, como lo decía el artículo, no recuerdo, creo el 159, y la empresa sigue en marcha con otra administración. O sea, yo no puedo liquidar la empresa. Ante el fisco la empresa se mantiene. O sea, es interesante. Claro, 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 por eso lo importante de esta jornada que dio varios enfoques, pues tanto el fiscal como el laboral como el contable, y que no es así de fácil y sencillo decir, bueno, voy a cesar o voy a liquidar una empresa, sino que realmente hay que tomar en cuenta todos los factores y la parte laboral, date cuenta que inclusive tiene la potestad de paralizar el proceso de liquidación. Entonces, es bien interesante este asunto en materia laboral por las implicaciones que tiene y por supuesto la implicación en materia fiscal.
Por aquí tenemos una pregunta de Jesús Gómez. Voy a leerla. En el contexto actual de las entidades de trabajo en Venezuela, donde la mayor porción de lo que cancelan al trabajador se refleja como bonos de carácter no salarial. Viene la pregunta. ¿La suspensión de esto se podría considerar despido indirecto o injustificado? La suspensión de los bonos. Bueno, mira, Entiendo que sí. El bueno, bono allá hay, laborable. claro, pero es que los bonos son salarios. O sea, a pesar de que hay un tema ahí de que no se quieren reconocer, yo no sé por qué, que son salarios, o sea, las demandas que nosotros tenemos, wow, son impresionantes, pidiendo su incorporación no solamente dentro del salario normal, sino también del salario integral para el recálculo de todas las prestaciones sociales. Oye, el derecho más importante que tiene el trabajador, además de su derecho a la estabilidad en el trabajo, es su derecho al salario, y el bono evidentemente forma parte de su salario. Sí, bueno, Arlet, mi amiga Arlet desde San Cristóbal, yo lo vinculo con lo que decía el licenciado ayer Rodríguez, que el liquidador tiene que ser una persona con un conocimiento amplio del negocio. Ella pregunta lo siguiente: excelente disertación del tema. El liquidador se encarga también de los pasivos laborales. La pregunta. Claro, lo ideal es que sea una persona experta también. O sea, yo diría, eso hay que trabajarlo en mano derecha, en mano izquierda, ¿ok? Porque usted puede ser un liquidador y puede saber cuáles son los trámites y los procedimientos, pero lo ideal es que tengas una persona que te haga bien los cálculos, porque es que hay muchas cosas que hay que manejar, ¿sabes? Muchos aspectos que hay que manejar, por lo menos nada más el ámbito laboral, eso se pierde de vista. O sea, es decir, si los cálculos están bien hechos, si existe una convención colectiva de los trabajadores, cuáles son los beneficios sociales, los beneficios económicos, vamos a pagarle lo que dice la ley, porque a veces, por lo general, las convenciones colectivas, si es que hay alguna convención colectiva que esté vigente, las convenciones establecen beneficios por encima de lo que contempla la propia legislación. Entonces, wow, lo ideal es que al momento de ese cierre, pues los trabajadores, como te digo, si le puedes dar una cajita feliz, mejor, y que se vayan todos contentos. No solamente porque le pagaste conforme a derecho, sino si te quedó algo por allí para que se vayan, oye, más tranquilos, mejor, porque, o sea, al final eso te va a ayudar a evitarte cualquier cantidad de otros juicios que pudiera entorpecerse el proceso de cierre de la empresa, ¿entiendes? El proceso de quiebra, el proceso mercantil, porque lo más importante, fíjate cómo se le da derecho de preferencia a los créditos laborales. Si no estás bien con los trabajadores, todo el otro proceso se te va a complicar. Entendí algo, creo que me quedó claro que el registrador mercantil no debería darle el finiquito, vamos a llamarlo de esa manera, si no tiene constancia plena de que no existe ninguna obligación laboral, ¿correcto? Claro, él va a pedir, el juez mercantil va a pedir la nómina de los trabajadores y va a pedir todo lo que fue el proceso de liquidación de los trabajadores. Por eso yo insisto mucho en que si hay alguna representación de los trabajadores, se establezcan esas actas, se hagan unas actas, ¿verdad? Si se pueden homologar inclusive ante la Inspectoría del Trabajo, porque la homologación de la Inspectoría del Trabajo le da como efecto de cosa juzgada, pues, o sea, y al mismo tiempo ver que los trabajadores lo que recibieron, que quedaron contentos los trabajadores, que cumplieron con cada una de estas obligaciones, todo eso forma parte del expediente, ¿entiendes? Entonces, eso lo va a determinar el juez. Ahora, si también hay un proceso
laboral después en paralelo, eso se le va, el primer interesado en arreglar ese proceso y ese juicio de carácter laboral o procedimiento administrativo que se pueda presentar ante la Inspectoría del Trabajo es el propio patrono. Porque si no, lo otro se le va a caer también, ¿entiendes? Bien, estoy revisando los mensajes. Por acá Lucy Zambrano. Buenas noches. Si en la liquidación no se deja constancia de la deuda con los trabajadores y se registra, ¿pueden los trabajadores apelar las deudas? No sé si No es apelar la deuda. Ellos se van por las instancias correspondientes. Y su instancia correspondiente, la reclamación de los pasivos laborales, eso no es jurisdicción de los tribunales mercantiles. Eso es jurisdicción de los tribunales laborales, o en caso de la Inspectoría del Trabajo, dependiendo de la reclamación de que se trate, ¿verdad? Lo único es que hasta tanto eso no se resuelva, el juez mercantil no va a poder decidir. Y si el juez mercantil decide en relación al atraso o a la quiebra, eso pudiese inclusive pudiese declararse la nulidad de ese proceso, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque hay unos créditos que tienen nivel preferencial, fíjate tú como lo dice la Ley Orgánica de Trabajo, inclusive tienen carácter preferencial antes que las mismas hipotecas, las deudas de hipoteca, que son los créditos de carácter laboral. Bueno, ya por acá Aderson hace un comentario con respecto al orden en que se deben liquidar las obligaciones. Primero los trabajos, como decía María Gabriela, tienen prioridad. Y fíjate que me quedó algo interesante también. Hace mucho tiempo a mí me dio clase el liquidador de Conviasa. Eso hace poquito, ¿no? Conviasa, el abogado. Y él mencionaba acerca de que los aviones estaban dados en garantía a, creo que era Iberia, que era la dueña, y no podían vender los aviones para pagar las prestaciones sociales. Y ahí se trancó el juego, porque para poder pagar a los trabajadores había que vender los aviones, liquidarlos, el nombre lo dice, volverlos líquidos y pagar las obligaciones laborales. Ahí había se trancó el juego. Si los trabajadores tienen prioridad, pero la deuda tiene una garantía y el que tenía la garantía estaba fuera de Venezuela, que era Iberia. Me acuerdo muy bien, de verdad, ese caso que nos planteó. No sé qué habrá pasado con Conviasa, si ya liquidaron, ¿no? Conviasa es un caso emblemático que creo que en todos los posgrados lo tratan. Sí, bueno, no sé realmente. Viasa, perdón. Viasa no, Conviasa no, Viasa. Gracias, Gerardo. Conviasa es la que está vivita. Espero que no le pase lo mismo, ¿no? Que Viasa. Sí, a veces estos procedimientos se trancan por eso, precisamente, por estos pasivos de los trabajadores, pues, los pasivos laborales de los trabajadores. Ahí es donde como que se tranca muchas veces el serrucho en relación a esas obligaciones laborales. Bueno, ya 8:56, de verdad, bueno, yo quedo muy contento, María Gabriela. Los demás, bueno, vamos a reaccionar agradeciendo a María Gabriela su participación. Y bueno, listo, como te dije al principio, el que se mete aquí no se puede salir. Y de ahí, bueno, como las últimas actividades, sobre todo también la de Freddy, mi cabeza estaba ahí como sacando temas, ¿no? O sea, bueno, de esto podemos extraer un tema específico para hablar de la diferencia que existe entre una relación laboral, una relación a destajo. De verdad, hay mucho que se puede extraer y manejarlo a través de espacios que puedan ser un poco más cortos que el proyecto que yo tengo con una plataforma 24/7 Prof, que es grabar no cápsulas, sino cortos, de máximo 18 o 20 minutos, tipo text, las charlas text, donde se precisa un tema
se graba, se sube a la plataforma y la persona que esté afiliada a esa plataforma puede acceder y ver, escuchar y eventualmente interactuar en diferido con el expositor. O sea, buscar hacer cosas distintas, ¿no? Porque no sé si otros estarán haciendo lo que estamos haciendo nosotros, porque yo me lo paso investigando qué necesidades tiene el mercado, y creo que esta es una de ellas, revisar información de calidad y no esté yendo a YouTube, porque mucha gente se va para YouTube y consigue información que está totalmente desactualizada. Los ponentes no tienen credenciales, regularmente son de otros países, son otras realidades, y no, por lo menos en materia laboral hay muy poca información que sea creíble, que tenga consistencia para poder nosotros contadores tomar decisiones en lo que hacemos. Bueno, esa es la invitación, que podemos trabajar en ello. Claro, bueno, ahí les dejé mi número de contacto, con muchísimo gusto, cualquier persona que quiera luego hacerme alguna otra pregunta, pues, bien sea tiene mi número de teléfono o el correo, que es inlahers@gmail.com. INLAHER es el instituto en el cual nosotros presidimos, Instituto Latinoamericano de Gerencia Social, y por allí también pueden enviar cualquier email y bueno, justamente podemos responder cualquier inquietud. En el repositorio que se va a elaborar, María Garibela, está la información, y le hago un llamado a los colegas que ante situaciones como esta usted conoce, que tiene una idea de todo el proceso, pero no se meta brujos en conocer la hierba, busque a un especialista. Busque un especialista Sí. que le oriente, y insista en eso con sus clientes, porque hay clientes, María Gabriela, que creen que los contadores sabemos de todo. Y los contadores no podemos saber de todo, ¿no? Técnicamente, mentalmente, es imposible saber de todo. Y lo mismo pasa con los abogados. Que como tú sales con ciertos abogados, entonces te crees que sabes de todo, de civil, de familia, de desalojo, de penal. No, señor, por eso es que la gente se especializa. Uno tiene que especializarse en un área determinada, porque igual que los médicos, imagínate tú, que te vayas que tengas un problema en la vista y te vayas a ver un traumatólogo. O sea, que ella es médico, pero zapatero es su zapatero. Nada, nos reunimos, bien sea en el área, como habíamos hablado, en el área del coaching. Si a alguno de tus participantes les interesa certificarse como coach internacional en materia de negocio, de business, o bien sea como coach de vida también en el área motivacional, y al mismo tiempo servir de multiplicadores para otras personas. Bueno, esa es una disciplina que está muy en boga en estos momentos, y les puedo asegurar que les cambia la vida a más de uno. A mí me la cambió.